Buenas tardes a toda la comunidad Singenta. Sean bienvenidos a este webinar que se ha titulado Enemigos ocultos bajo el suelo. Les saluda Mario Roberto Fuentes. Actualmente soy responsable del área de desarrollo de productos para Centroamérica y el sur de México en el área de semillas de maíz. En esta oportunidad contaremos con la participación de nuestro colaborador y asesor en semillas de maíz, el doctor Javier Ireta Moreno. El doctor Ireta es de origen mexicano, es ingeniero agrónomo, especialista en el área de fitotecnia y con una maestría en el área de fitopatología. El doctor Ireta ha trabajado gran parte de su vida profesional como investigador en el INIFAP de México. Ha sido el responsable del control y el manejo de diferentes enfermedades causadas por hongos y nemátodos en diferentes cultivos, principalmente en el área de cereales como maíz, trigo, avena, así como en el tema también de cultivos de hortalizas y dentro del cultivo del ágave en el área mexicana. Antes de iniciar y presentar la participación de nuestro conferencista, es importante resaltar a todos nuestros invitados que en la parte inferior de su pantalla existe un icono identificado con la Q y con la A. Quiere decir preguntas y respuestas. Por favor, si tienen una pregunta, hagan clic en esa parte, escriban por favor su pregunta y al final de la presentación trataremos que el doctor Ireta pueda darle respuesta a cada una de estas inquietudes. Sean todos bienvenidos a este webinar y que sea de mucho provecho. Saludos. Doctor Ireta, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias a esta institución por la investigación y por la oportunidad de platicar un rato con todos ustedes. Bien, en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre nemátodos, un problema fitosanitario de muchos cultivos en muchos lugares, ¿sí? Que representa un problema muy importante. Vamos a ver. ¿Puedo ya para compartir pantalla? ¿Sí? Adelante, doctor, ya puede compartir. Sí. Muy bien. Presentación aquí, a ver. Con esto de la tecnología, para nosotros que ya estamos en el último tercio, a veces nos cuesta un poquito de trabajo manejar aspectos de todas estas nuevas herramientas tecnológicas. Sin embargo, todo esto que ha sucedido a nivel mundial creo que ha sido un nuevo reto para muchos, para aprender cómo hacer las cosas desde una expectativa diferente, ¿verdad? Bueno, entonces, decía que el problema de los nemátodos es un problema mundial. Los nemátodos existen prácticamente en todos los hábitats. Sin embargo, muchos son desconocidos, entonces tendríamos que hablar un poquito sobre qué son los nemátodos, dónde están, qué hacen, cómo lo hacen, ¿sí? Para empezar a conocerlos y saber cómo manejarlos o cómo atacarlos, ¿verdad? Bien, entonces, recordando un poquito las clases en las licenciaturas, todas las que están referidas a parasitología, fitopatologías, entomologías, nos dicen que los gusanos son conocidos generalmente como gusanos redondos, ¿verdad? Son animales invertebrados, pseudocelomados y con una simetría bilateral. Eso quiere decir que están divididos en dos partes exactamente. O sea, si lo vemos
por las partes laterales, que es en donde tienen las famosas líneas laterales estos insectos, ¿verdad? Perdón, los nemátodos. Son de cuerpo cilíndrico, ¿sí? Recubiertos por una cutícula, una parte de su cuerpo muy importante, que eso les permite moverse en el suelo, identificar a sus fuentes de alimentación por los sensores que tienen, pero además la cutícula forma una parte importante de eso. Son no segmentados, quiere decir que es una sola parte, no están divididos, ¿verdad? Excepto por la cabeza. En la cabeza sí es una pequeña fracción en donde tienen diferentes partes y se podría considerar que es una parte dividida y luego todo el resto del cuerpo. Existen de diferentes tamaños, son muy variables, como dice aquí, hasta menos de 5 milímetros de largo. Y como lo comentábamos, se encuentran prácticamente en todos los nichos ecológicos. Tienen un sistema digestivo, tienen un sistema excretor, un sistema nervioso, muscular, reproductor. Dentro del sistema reproductor son organismos que se les considera dioicos porque tienen hembra y macho, ¿verdad? Es decir, los individuos tienen los sexos separados, individuos hembra e individuos machos. Carecen de un sistema respiratorio y un sistema circulatorio. Bien. Así a grandes rasgos. Mencionábamos que los nemátodos están prácticamente en todos lados, los diferentes tipos de hábitats. Como ven aquí, un alto porcentaje son marinos. Tenemos parásitos de animales, tenemos nemátodos de vida libre y tenemos los parásitos o nemátodos que atacan plantas o los fitopatógenos, que solamente un 10%. Dentro de los parásitos animales, aquí se incluyen algunos nemátodos que incluso atacan al hombre, ¿sí? Causan diferentes enfermedades en el hombre. Entonces, desde ese punto de vista también son importantes. Bueno, pero ahora en lo que respecta a nosotros, pues nos interesa y nos enfocamos solamente a los fitonemátodos o nemátodos que atacan plantas, ¿verdad? Que es los de menor porcentaje dentro de este hábitat, de estos hábitats. Y en general, a los nemátodos los podemos dividir en dos grandes grupos. Los nemátodos que son patógenos de plantas y los nemátodos que son simplemente de vida libre, ¿verdad? Que por lo regular también los vamos a encontrar siempre ahí en las mismas muestras de suelo, por lo regular en las muestras de suelo o rizósfera, este suelo que está adherido a las raíces. Como podemos observar aquí del lado izquierdo, tenemos un nemátodo en donde se está alimentando de la raíz. ¿De dónde? Pues principalmente de aquellas raíces de las más tiernas, en donde de las más nuevas, que donde es mucho más fácil ellos poder insertar su estilete y alimentarse. Entonces, así en pocas palabras, podemos decir que los nemátodos o los fitopatógenos o fitonemátodos son todos aquellos que tienen un estilete, como se puede observar aquí en la figura del centro, con el cual se alimentan de las raíces. Y los nemátodos de vida libre, que por lo regular tienen un tracto digestivo en forma como de embudo, ¿verdad? Por donde literalmente tragan el suelo, materia orgánica, todo lo que se encuentra ahí alrededor de las raíces. Entonces, en un análisis de suelo, regularmente vamos a encontrar nemátodos de vida libre y fitopatógenos. Entonces, de esa forma fácil, los podemos separar. Bien, ya llegando hacia a los fitopatógenos, a los fitonemátodos, los podemos definir los que tienen 6 estadios en su desarrollo, ¿verdad? Empezaríamos por el huevo, ¿verdad? En donde la hembra, una vez que ha sido
copulada, entonces después de cierto tiempo produce una gran cantidad de huevos. Y después del huevo podemos identificar 4 estados juveniles, que normalmente se les conoce como J1, J2, J3 y J4. Y ya después de este aparece el estado adulto, ¿verdad? Esto es muy importante porque el, el estado juvenil o los J1 y J2 se pueden encontrar aún dentro del huevo. Regularmente el J1 está dentro del huevo y el J2 también, solamente que ese es el que inicia la ruptura del huevo y puede salir. Entonces, en una muestra podemos encontrar los juveniles o J2 dentro de un huevo o fuera del huevo. Eso quiere decir que estos ya salieron. El J2 es el estado de desarrollo de los nemátodos más peligroso porque precisamente es el más activo, es el que se mueve en el suelo y es el que causa los daños iniciales. Estos son los que empiezan a buscar las raíces y empiezan a picar hasta que ya sea que se alimenten de él o que se inserten a la raíz. Entonces son los estados juveniles, el J2 es el de más movimiento y es el que puede causar un mayor daño, ¿verdad? Bien. En estos estados juveniles, los nemátodos pasan por estos 4 estados y cada vez que pasan de un estado a otro ocurre una muda. Al menos acá nosotros le llamamos una muda cuando ellos se desprenden de la piel y tienen una piel nueva, ¿sí? En términos técnicos a eso se le conoce como una ecdisis, es decir, la separación de la cutícula vieja, ¿verdad? Entonces pueden mudar 3 veces, ¿sí? O 4 veces para ir pasando. Y esto es lo que define el estado de desarrollo de cada uno de estos juveniles, ¿verdad? En lo que se refiere a su ciclo de vida, eso es muy variable. Hay una gran cantidad de nemátodos en el ambiente suelo, ¿verdad? Y hay mucha variación entre en lo que es el ciclo de vida de estos nemátodos. Y aquí solamente ponemos, coloco 2 ejemplos de un nemátodo que es muy común, es muy polífago, se encuentra en todos lados, que es Pratylencus, el género Pratylencus, la especie penetrans, que de acuerdo a algunos reportes de la bibliografía, podemos encontrar que el ciclo biológico de Pratylencus puede variar desde 46 días hasta 22 días. Y esta variación está en función de la temperatura, tal y como lo podemos observar aquí en la diapositiva. Entonces, la temperatura en el suelo y principalmente la humedad son 2 factores que determinan el comportamiento de los nemátodos. Entonces, como ven, aquí podemos ver que para el caso de Pratylencus hablamos de 46 días, pero tenemos el otro extremo, que es el caso de un nemátodo enquistado, que es Globodera rostoquiensis, que aquí en México y en otros lados se les conoce como nemátodo dorado de la papa. Este nemátodo ha habido reportes que indican que puede durar viable en el suelo hasta 15 años. Entonces, como ven, es una gran diferencia en estos ciclos de vida de los nemátodos. Todo va a depender de qué especie se trate, ¿verdad? Bien, y entonces, bueno, parte del conocimiento de los nemátodos es que pues, tenemos que conocerlos. Y una forma de clasificación es a partir de sus hábitos alimenticios, ya que dependiendo de esto, pues así es el daño que pueden causar a las plantas o a nuestros cultivos. Entonces tenemos nemátodos filiformes, es decir, aquellos nemátodos que toda su vida van a permanecer como en la forma de gusano redondo y, son ectoparásitos. Esto significa que son estos nemátodos que pueden llegar a la raíz, le pican con el estilete, se alimentan y luego se retiran, ¿verdad? Pero viven alrededor de la raíz o en la rizósfera, en el suelo de rizósfera, ese suelo que está pegado inmediatamente a la raíz, ¿verdad?
Entonces son de diferentes tamaños y aquí hay una gran diversidad de ellos. Entonces, cuando uno hace un muestreo de suelo y que tomamos precisamente del suelo de la rizósfera, lo más común es que podamos encontrar a este tipo de nemátodos, estos ectoparásitos, junto con nemátodos de vida libre. Bien, por otro lado tenemos a los endoparásitos migratorios, que también pueden ser filiformes, es decir, que en su vida siempre van a tener la misma forma. La diferencia con estos endoparásitos es que estos penetran a la raíz, o sea, le hacen el daño, penetran a la raíz y se pueden mover dentro de la raíz, eh, eh, dañando las células, dañando haces vasculares, dañando todo lo que es el interior de la planta. Se pueden mover a través de los tallos, aún hasta en las partes aéreas, e incluso pueden llegar a establecerse en los granos, como es el caso de una especie que es de anguina. Anguina tritici es un nemátodo que ataca a trigo, penetra por las raíces, se mueve por toda la planta y llega y se instala en las espigas y en los granos. Entonces ahí, en granos dañados, podemos abrir un grano y del interior del grano podemos encontrar una gran cantidad de larvas de anguina. Entonces estos son los endoparásitos migratorios. Tenemos otro grupo de nemátodos que son los endoparásitos sedentarios. Estos endoparásitos sedentarios son nemátodos que están en el suelo, los J2 salen del huevo, salen de la hembra y se insertan en la raíz. Y entonces buscan siempre los haces vasculares, se instalan en alguna parte del haz vascular, de las raíces, y ahí se quedan. Y a partir de ahí, toda su vida se quedan ahí. Estos son los famosos nemátodos agalladores. Por lo regular, aquí podemos ver en la diapositiva, en la parte de arriba, tenemos hembras globosas de un nemátodo agallador que pues, regularmente son blancas porque viven dentro de la raíz, ¿verdad? Provocan la formación de nódulos o de agallas o de deformaciones en las raíces. Toda su vida permanecen dentro de la raíz. Tenemos otro tipo de nemátodos que son los semiendoparásitos, ¿verdad? O que también se les conoce como nemátodos enquistados. En este caso, de igual forma que los agalladores, los J2 se introducen a la raíz, buscan un lugar donde establecerse. La hembra es la que normalmente se queda dentro de ahí. El macho, después de que ha copulado con la hembra, se sale y la hembra se queda dentro. Y entonces la hembra empieza a tomar esa forma ovoide, ¿sí? Y después una parte de su cuerpo se sale de la raíz y otra parte queda dentro de la raíz. La parte anterior, es decir, donde están lo que consideraremos como la cabeza y el estilete quedan dentro de la raíz y para poderse seguirse alimentando de la misma. Y la otra parte de su cuerpo se queda fuera de la raíz. Y eso es lo que conocemos como un quiste. Como se puede observar aquí en esta fotografía, tenemos del lado derecho una hembra con una parte dentro de la raíz y el resto fuera. Y aquí ya tenemos estos quistes, que estos ya se recuperaron del suelo del suelo de rizósfera, ¿verdad? Bien, en esta gráfica se ilustra de una forma muy fácil la diferencia entre ambos tipos de nemátodos.
los nemátodos enquistados en la parte de arriba y los nemátodos agalladores en la parte de abajo. Como les decía, los quistes, que son las estructuras de resistencia o de reserva que normalmente están en el suelo, de estos quistes, que son una forma de resistencia, básicamente es una hembra que se murió, pero en el interior de la hembra, lo que es el quiste, están los huevos y las larvas están vivos. Entonces, cada cierto tiempo lanza al suelo los J2. ¿verdad? Entonces, los J2, hembra y macho, como les decía, se insertan en la raíz. La hembra se establece en una parte, bueno, después de la cópula, el macho se sale, la hembra queda adentro, provoca o causa lo que se conoce como un sinsitio, es decir, un grupo de células que se empiezan a deformar por la acción de las toxinas que le inyecta el nematodo y entonces se van deformando las raíces, perdón, las células y se forma el sinsitio. Entonces la hembra va creciendo, toma esa forma ovoide y una parte se sale de la raíz y la otra parte queda dentro. Y en el caso de los agalladores, también hembra y macho entran a la raíz. Después de la cópula, el macho se sale y la hembra se queda dentro, forma nuevamente el sinsitio y se forma la agalla. Y ella, en lugar de sacar una o de tener una parte fuera de la raíz, simplemente lanza una masa gelatinosa en la cual están envueltos los huevos y las larvas J1 o J2. Y así es como salen al suelo y luego vuelven a continuar unas nuevas infecciones, un nuevo proceso infectivo. ¿verdad? Entonces, en todo ese proceso, pues las raíces son dañadas, van perdiendo su función, hay unas partes que son necrosadas y esas áreas necróticas son puerta de entrada para otro tipo de patógenos, ¿verdad? Bueno, y entonces como las raíces son dañadas, entonces pues la planta sufre. La planta sufre y empieza a mostrar ciertos síntomas aéreos que son los que nosotros podemos ver e identificar en el campo. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues puede ser diferentes como una marchitez, una clorosis o un achaparramiento. ¿Qué sucede aquí? Al menos en muchos de los agricultores aquí del centro del país, cuando ven áreas, sobre todo cloróticas o plantas chaparras, eh, lunares de plantas en donde no desarrollan, piensan siempre en otro tipo de factores. Puede ser falta de humedad, puede ser exceso de humedad, puede ser falta de fertilización, presencia de otro tipo de insectos. Pero lo que menos piensa uno son en los nemátodos. Entonces, y eso es cuando la planta está pequeña. Una vez que la planta ya va creciendo, pues entonces ya no se pueden identificar esas áreas dañadas, que por lo regular los nemátodos en el campo se distribuyen en manchones. No es en forma general en una parcela, sino están confinados a ciertas áreas. Esos manchones, con el paso de la maquinaria, el movimiento del suelo, los manchones van creciendo, creciendo o incluso pueden ir haciendo áreas más grandes, ¿verdad? Pero en general, los síntomas aéreos en las plantas son estos que acabo de comentar, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa en el suelo, en las raíces, en la parte subterránea? Pues como le comentaba hace un momento, vamos a encontrar básicamente necrosis, pequeñas áreas necróticas, como se observa aquí en las diapositivas, en la figura del lado derecho, en la parte inferior. Se pueden observar ciertas áreas necróticas, que es el área en donde los nemátodos hicieron la lesión, ya sea para solamente alimentarse o para penetrar. ¿sí? Y entonces eso, pues con un poco de detalle, lavando las raíces, limpiándolas, se pueden observar esas áreas necróticas. Ya de una forma más generalizada y con
un daño más avanzado, lo que podemos observar son una baja cantidad de raíces, motivo por el cual pues, las plantas no desarrollan. Y lo podemos observar aquí en la imagen del centro, en donde el lado derecho tenemos una planta dañada con una escasez de raíces y por otro lado tenemos una planta con raíces muy abundantes. Em, Eso es lo que puede suceder en cereales. En otro tipo de plantas puede ser lo contrario. También la presencia de los nemátodos pueden causar una proliferación excesiva de, de raíces. Pero se nota porque por lo regular van a ser raíces que van a estar más pegadas a lo que es a la superficie del suelo, ¿verdad? Porque las raíces más viejas son las que fueron dañadas, muchas de ellas se mueren y entonces en la parte superior de estas áreas es en donde empiezan a proliferar la mayor cantidad de raíces nuevas o raíces pequeñas, ¿verdad? Pero todo esto finalmente pues tiende a ser un retraso muy significativo en el desarrollo de las plantas. ¿Sí? Bueno, pero pues si ya están ahí, entonces, ¿qué tanto daño nos van a causar? Mucho de todo esto, al menos aquí en la zona centro del país, en México, no está bien identificado. El daño que los nemátodos pueden causar a las plantas tienen varios factores, como yo lo menciono aquí en la diapositiva. En principio, la densidad de la población. Hablamos de las poblaciones de nemátodos. ¿Qué tantos nemátodos tenemos por gramo de suelo en nuestras parcelas? ¿Verdad? El manejo que le demos a nuestro cultivo. Obviamente una planta con un bajo mantenimiento, con un estrés de diferente tipo, ya sea estrés hídrico, estrés por nutrimentos, estrés por exceso de agroquímicos, etcétera. Eso nos va a dar también una predisposición a las plantas a que sean más fácilmente atacadas por los nematodos. La nutrición, la susceptibilidad, lo que es la parte genética de las plantas y una parte muy, muy importante que es la interacción de los nemátodos con otros patógenos. En muchos casos, y eso es muy frecuente, especialmente en hortalizas, que es en cultivos en donde la presencia de nemátodos se toma más en cuenta, debido a este proceso de interacción. Como decía hace un momento, los nemátodos hacen las heridas en las raíces y por ahí se meten otros patógenos, especialmente hongos o bacterias. Y resulta que las plantas o el cultivo en general se puede morir por efecto del hongo o por efecto de la bacteria. Depende de lo que esté ahí, ¿verdad? Bien, pero y entonces pues ya los tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el daño? ¿Cómo podemos saber de qué tamaño es nuestro problema? Ha habido muchos intentos en diferentes lugares de poder definir qué tanto daño nos causa los nemátodos, porque consideramos dos tipos de daños, el daño directo y el daño indirecto. El daño directo, este investigador Senhorst, que por allá en el 1960 y tantos, escribió varios artículos en donde él trabajó mucho con esto, metodología de tratar de determinar el daño directo de los nemátodos y finalmente identificó esta ecuación, que es una función de daño para determinar precisamente de qué tamaño o de qué grado es el daño que nos está causando los nematodos. Sin embargo, considero que el daño más grave es precisamente el daño indirecto. Es decir, el daño que nos causan los otros patógenos que entran a través de las heridas y causan los daños a la planta, como les decía, puede ser la muerte incluso, causadas por hongos o por bacterias, ¿verdad? Bien, en todos estos esfuerzos pues, se han tratado de ir determinando los porcentajes de pérdida y como podemos observar aquí, y para el caso que nos ocupa, que es el caso de maíz, en términos generales, esta es una información que se ha generado en Estados Unidos
como les digo, y se identifica en general una pérdida del 10% de rendimiento en maíz. Y como podemos observar otros, en el caso de tomate, 20 o hasta 30%, y en el caso de plátano, que son otros de los cultivos que son muy socorridos por los nemátodos, podemos tener pérdidas mucho más altas. Para el caso de maíz, Pratylencus sea, que es un endoparásito migratorio, hay algunos países en donde tienen una alta incidencia de este nemátodo, como es el caso del Cono Sur, Brasil en particular, y reportan pérdidas hasta del 30% por este nemátodo. En el caso de Pterodera, que es un nemátodo enquistado, que también ataca maíz, y ahí se reportan pérdidas hasta de 40% en rendimiento. Y como también lo comenté en un inicio, aquí en Jalisco, que es el estado centro-occidente en México, y en México en general, no se han determinado daños, o al menos no se han reportado daños o pérdidas por estos nemátodos. Se ha trabajado con nemátodos en maíz principalmente, pero más ubicados hacia la parte más central de México, todo lo que es los estados alrededor de la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla, que son estados con una altitud mayor, y se ha identificado un nemátodo que ataca a maíz, que es Punctodera chalcoensis. Es un nemátodo enquistado de los que están reportados en maíz en México, ¿verdad? Mencionaba hace un momento la predisposición aquí para el centro occidente de México, en la región conocida como Bajío, que está constituida por los estados de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán. Hay un fuerte problema en los cultivos de maíz, y que es una enfermedad conocida como pudrición de tallo. La pudrición de tallo es causada por un complejo de hongos del género Fusarium y su estado sexual Gibberella. Y esto está muy relacionado con la presencia de los nemátodos en el suelo. Y eso apenas en los años recientes es que hemos ido encontrando esa relación debido a la presencia de los nemátodos en el suelo. Bien, entonces, pero ¿cómo los vamos a encontrar? Pues tenemos que hacer un muestreo, obligadamente, un muestreo de suelo, ¿verdad? Existen diferentes metodologías para muestrear el suelo, desde las barrenas, un suelo, de preferencia un suelo húmedo, ¿verdad? Porque los nemátodos en el suelo evitan las áreas secas. Entonces, en un suelo seco, los nemátodos siempre van a ir más hacia abajo, van a ir buscando la humedad en el suelo. Entonces, pues los muestreos son más fácilmente, o podemos encontrar más fácilmente los nemátodos cuando el suelo está húmedo, ¿verdad? Cuando ya tenemos cultivo, pues entonces tenemos que sacar cepellones con una pala, ¿sí? Sacar lo que es el cepellón o la parte de la raíz junto con el suelo de la rizósfera, para poder hacer y separar el suelo de la raíz y poder hacer dos tipos de extracciones de nemátodos, tanto los nemátodos que están en el suelo como los nemátodos que pueden o que pudieran estar dentro de las raíces, ¿verdad? Entonces, pues de una forma muy práctica, se sacan las muestras, se sacan los cepellones, se colocan en bolsas de plástico con doble bolsa y con sus identificaciones. Se llevan a los laboratorios, se sacan, se ponen a secar a la sombra, ¿verdad? A la sombra, para evitar que los nemátodos se deshidraten por efecto del sol, que se vayan secando paulatinamente, se homogeneiza el suelo para luego poder tomar una submuestra, que es con la cual se va a trabajar en el laboratorio, ¿verdad? ¿Dónde muestrear?
pues podría ser al azar en una parcela. Sin embargo, pues el follaje también nos puede ir indicando los lugares en donde podemos muestrear. Si tenemos áreas en donde hay un menor desarrollo de las plantas, en donde las plantas tienen un amarillamiento, tienen clorosis, ese es un indicativo de que pudiéramos tener ahí nemátodos. Hay que recordar aquí, al menos aquí en la zona centro de México, o en esta zona que es conocida como Bajío, tenemos problemas muy fuertes con plaga de suelo. Entonces, la plaga de suelo, los insectos rizófagos, también puede causar esta misma sintomatología. Entonces, fácilmente nos podemos confundir, ¿verdad? Una vez que ya tenemos homogeneizado el suelo, pues entonces podemos utilizar diferentes métodos de extracción. El más común, el más fácil, el más económico es el embudo, el método conocido como embudo de Berman, en donde simplemente en un embudo del tipo que ustedes gusten, de plástico, que son los más comunes que encontramos, o los de vidrio que se tienen en los laboratorios, con un papel filtro se coloca la muestra de suelo y agua en la parte del fondo, y los nemátodos al momento de ir siguiendo la humedad, bajan o caen, le pudiéramos llamar así, que caen al agua, ¿verdad? Y llegan al fondo, ¿verdad? Pero la otra forma, pues es a través del método de tamizado y centrifugado, en donde a través de ya equipos de laboratorio podemos extraer una mayor cantidad de nemátodos. Con este método del embudo de Berman, en promedio más o menos podemos rescatar hasta el 20% de la población de nemátodos en el suelo. Sin embargo, con el método de tamizado centrifugado se puede aumentar la cantidad de extraer pues casi hasta 80-90% de la población de nemátodos. Entonces, pues sí es más laborioso, es más costoso, pero es más eficiente la forma. Bien, entonces con todo esto, aquí en Jalisco nos dimos a la tarea hace ya unos años de hacer un muestreo en todas las zonas maiceras, las zonas más importantes productoras de maíz, para buscar los nemátodos. Y en este ciclo encontramos 3 nemátodos principalmente. El género Pratylencus con casi un 80%, el género Helicotylencus con un 13%, y el género Criconemoides con un 8%, que los podemos observar aquí. El Criconemoides es un nemátodo más corto, muy anillado, que esa es la característica de su cuerpo. El género Helicotylencus, que su característica es que siempre está enrollado, una forma de espiral, ¿verdad? Y el género Pratylencus, que es un nemátodo un poquito más robusto, ¿verdad? Pero de los nemátodos que más daño causan, es polífago, ¿verdad? De los que más daño causan a los cultivos. Entonces, en ese muestreo, pues hicimos los muestreos en diferentes regiones aquí en el estado, y podemos encontrar aquí la respuesta en donde en la zona de los Altos llegamos a encontrar hasta 800 nemátodos en una muestra de suelo de 200 mililitros. 200 mililitros de suelo, ¿verdad? Después, en el 2015, volvimos a repetir el muestreo, y ahora ya identificando, o el muestreo se hizo en diferentes, no por zonas, sino por municipios, en las zonas productoras de maíz, y se hicieron 2 tipos de muestreo, o mejor dicho, 2 tipos de extracciones. Uno para nemátodos, dirigido hacia nemátodos filiformes, y otro dirigido hacia nemátodos enquistados. Y podemos observar aquí que en el caso de los filiformes tenemos desde localidades con la menor en 140 nemátodos por muestra hasta 3.700 nemátodos por muestra, con un diferencial muy, muy alto para la presencia de nemátodos filiformes. Y para el caso de nemátodos enquistados, podemos observar desde 0, muchos lugares que no encontramos nemátodos enquistados, hasta 200 nemátodos. No, creo que hay nada más que aquí en mi pantalla. A ver, sí, ok. Sí, son hasta 200 quistes
por, por muestra de suelo. Esto es, nos llamó mucho la atención y fue una alerta sanitaria, dado que 200, hubo una muestra que aquí no la notamos, que llegó hasta casi 1,200 y tantos quistes por muestra. Eso significa que esos quistes van a permanecer ahí en el suelo durante varios años, durante varios ciclos. Entonces tenemos una gran cantidad de inóculo inicial para los siguientes ciclos, ¿verdad? Esa es la diferencia o la peligrosidad en relación de los enquistados con los nemátodos filiformes, ¿verdad? Y bueno, con esa información nos dimos a la tarea de realizar estos mapas en el estado donde fueron muestreados para ir identificando los sitios y darle continuidad a través del tiempo y ver cómo estas poblaciones de nemátodos se van incrementando. Obviamente hicimos la identificación y tenemos aquí el reporte de estos nemátodos enquistados, que es Heterodera sakari. Heterodera sakari y una especie que encontramos ahí que todavía estamos en plan de corroborar, que es Globodera, otro nemátodo enquistado, ¿verdad? Se hicieron identificaciones mediante PCR y se ubicaron a principalmente el género Heterodera, o sea, el nemátodo enquistado en maíz, ¿verdad? Posteriormente, entre el 2016 y 2018, ampliamos el muestreo y pudimos tomar una buena parte de varios estados en el país para identificar nuevamente la presencia y la distribución de estos nemátodos, ¿verdad? Tanto para filiformes como para enquistados. Aquí tenemos una muestra nuevamente de estos nemátodos enquistados, donde tenemos la parte de la cabeza y la parte del cono vulvar, ¿verdad? Este es ya una definición del patrón perineal o la parte vulvar, del cono vulvar de las hembras, que es una forma para poderlas identificar a través de morfometría. Es decir, las medidas que tienen todas las características del área posterior de la hembra. Y aquí tenemos la parte anterior, la cabeza, el estilete muy delgado y corto, ¿sí? Y el bulbo medio de la hembra, ¿verdad? Bien, finalmente hicimos unas pruebas para tratar de buscar forma de control, hicimos pruebas con diferentes productos, esto para el tratamiento de la semilla. Y pues encontramos algunas respuestas en diferentes localidades en donde hicimos este tipo de evaluaciones, pues en las parcelas que previamente ya habíamos hecho muestreos y sabíamos que existían poblaciones de nemátodos en esas parcelas. Porque de no saber eso, pues entonces se hacen las pruebas, ahora sí que a ciegas, ¿verdad? Sin saber dónde están y eso puede provocar que pues tengamos ensayos que no podemos tener ninguna respuesta, ¿verdad? De ahí la importancia de hacer el muestreo, identificar las parcelas con una mayor población de nemátodos para ahí hacer las pruebas, en este caso de control químico, pero también nos sirven para muchas otras estrategias de control. Control genético, hacer valoración de material genético en esas poblaciones, controles biológicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, pues esto era lo que yo tenía por compartir con ustedes. Espero que no les haya causado mayor confusión. Ciertamente es un problema de lo que muchos, incluso aún varios de mis compañeros investigadores me dicen que pues es que los nemátodos no existen. Pues no existen porque no los ven, ¿verdad? O sería porque simplemente no los hemos buscado, ¿verdad? Bien. Con esto termino mi charla. Ok. Muchísimas gracias, doctor Javier Ireta. Interesante tema y creo que nos hace llegar a una reflexión sobre un importante tema fitosanitario en las áreas de producción de maíz.
Existen varias preguntas relacionadas al tema. Se la voy a leer. Sí. ¿Existe un antagonismo entre los nemátodos filiformes y los enquistados o competencia por los mismos sitios de acción? Ah, no no ha sido muy evidente. No ha sido muy evidente, sin embargo, sí se han llegado a encontrar en las mismas raíces de los dos tipos de nemátodos, tanto enquistados como los migratorios, pero los endoparásitos migratorios, como es el caso de Pratylenchus, pues en realidad no se quedan estacionados donde están los enquistados. Estos se mueven por, por la planta, por todas las raíces y una parte del tallo. Entonces, en realidad no se ha identificado si pudiera existir ahí algún antagonismo entre ellos, Ok, al menos que yo haya encontrado, que yo haya sabido, ¿verdad? perfecto. Sí, Existe otra consulta muy interesante, aunque parte de la respuesta usted la hablaba en su presentación sobre la relación de nematos y el tema fusarium, sí. que es un problema bastante fuerte en México y qué manejo usted sugiere que pueda tener y si simultáneamente eh, habrán algunos trabajos de resistencia genética en el desarrollo de híbridos para, digamos, el problema de nematos. Em, sí, bueno, no con nemátodos. Como les decía, este es un problema relativamente nuevo, identificado, ¿verdad? No porque sea nuevo, que nunca haya estado ahí, sino que recientemente lo hemos identificado a través de todos estos muestreos. Y entonces, varios programas de mejoramiento genético de maíz, incluyendo programas del INIFAP de aquí, de esta zona, se han enfocado hacia la búsqueda de la resistencia o de tolerancia hacia Fusarium, ¿verdad? Y no tanto hacia los nemátodos. Eh, pero así como es en los programas oficiales y también yo he sabido de programas de mejoramiento dentro de las empresas privadas, también han dirigido sus esfuerzos a la búsqueda de la resistencia hacia Fusarium. Fusarium pues penetra por las raíces, pero no solamente por la interacción con los nemátodos. Mencionaba hace un rato que también están presentes insectos rizófagos, como son las filofagas, colaspis y otro tipo de insectos que están ahí y que también causan daño a las raíces porque se alimentan de ellas y ese daño también es aprovechado por los hongos que son facultativos, que están en el suelo y que aprovechan la oportunidad para invadir a las plantas. Pero como repito, los esfuerzos hacia el control genético están dirigidos hacia los hongos, hacia el Son, fusarium en particular, y no hacia los insectos rizófagos ni hacia perdón, hacia los nemátodos tampoco. ok, muchas gracias. Ujú. Existe otra consulta. Si Sí. tiene en su caso alguna información sobre el uso de Bacillus especie y Pastelomices frente al problema de nematodos. Em, no, no en particular con eso. Bacillus creo que no actúa sobre nemátodos. Hay otro tipo de nemátodos que son los que tienen un mayor actuar sobre de control, como control biológico, y es el caso de Poconia. Hay un hongo que se llama Poconia clamidospora, que en los últimos años ha tenido un buen comportamiento, se ha trabajado mucho con ese nemátodo, más que con Bacillus o con el otro que mencionó. ¿Cuál fue? No, sí. El No, Phaeromices. Fastelomices, ajá, Phaeromices. Sí, Phaeromices tal vez tenga un poquito más de control invadiendo, creciendo sobre los nemátodos, pero básicamente hacia nemátodos filiformes. En enquistados no. Y
Porque el quiste, una vez que la hembra se muere, cuando ya el quiste se separa de la raíz y que se queda en el suelo, pues el quiste se muere. Es decir, la hembra se muere y se convierte en un cuerpo protector del interior. Entonces, pues cualquier organismo que crezca sobre el quiste no le va a causar ningún daño, ¿verdad? Ok. Eh, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál podría ser una propuesta del mejor manejo preventivo para abordar el tema de nematodos? Y si estos nematodos están en etapas vegetativas tempranas, ¿cuál podría ser el mecanismo para disponer de un control? Ah, ojalá tuviera la respuesta. Ojalá. Es un problema muy serio que va creciendo poco a poco. Ahorita estamos trabajando en algunos proyectos de investigación sobre precisamente un control integrado, no solamente sobre nemátodos, sino sobre nemátodos e insectos y patógenos en el suelo, promoviendo diferentes tipos de labranza. Los muestreos, obviamente, que los muestreos son importantes para poder identificar los sitios en donde está la mayor concentración de nemátodos, donde están las poblaciones. En la medida de lo posible, pues hacer rotación de cultivo, pero creo que esto es más conveniente. Sin embargo, hay zonas que, por ejemplo, aquí en el Bajío, en el centro de México, pues la rotación es maíz sobre maíz o maíz sobre trigo, ¿verdad? Entonces, finalmente los dos son cereales y pues no hay mucho efecto, ¿no? Pero pues sí, ir incrementando las poblaciones microbianas en el suelo, de todo tipo, hongos, bacterias, eh, y estos hongos entomopatógenos, ¿no? Que pueden, así como pueden controlar insectos, hay algunos que también pueden tener un cierto efecto sobre nemátodos. Pero tiene que ser un manejo integrado, no hay una sola respuesta, una sola solución. Ok, muchas gracias. Sí, La verdad que hay preguntas muy interesantes. Por sí. ejemplo, nos hacen la consulta que si el método de extracción de nematodos enquistados difiere en el método de extracción y qué elementos se debe tener en cuenta para el proceso de extracción de estos nematodos. Sí hay diferencia. Por ejemplo, los enquistados, pues nunca los vamos a encontrar en el método este del embudo de Berman. Eso no va a salir ahí. Eh, en el caso de la centrifugación, pues ahí sí es mucho más fácil, es más evidente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En principio es en el suelo, o perdón, en la parcela, hacer un muestreo eh, múltiple, es decir, tomar muchas submuestras y hacer muestras compuestas para tratar de obtener la mayor cantidad de puntos o de lugares en la parcela, ¿verdad? Después ese suelo homogeneizarlo lo más perfectamente posible, eliminando restos de cultivo, pequeñas raíces, pero sobre todo las raíces no eliminarlas, sino simplemente separarlas y después buscar en las raíces, ¿verdad? Y en el suelo, homogeneizarlo bien, perfectamente, desmenuzar los terrones más grandes y para poder tener una idea más clara de el tamaño de la población de nemátodos en el suelo. Son aspectos sencillos y prácticos, pero que sí nos dan mucha ayuda para conocer el tamaño de las poblaciones y los tipos de nemátodos que tenemos ahí en el suelo. ¿Sí? Ok, la verdad que hay varias preguntas. Vamos a tener la posibilidad de un par de más preguntas y si queda alguna duda, pues tratar Sí. de enviársela a su correo. Pero una consulta es que en suelos donde hay alta infestación de nematodos enquistados, ¿cuál sería la propuesta adecuada para reducir esas poblaciones?
A ver, no te escuché al final. La En propuesta adecuada para... en suelos infestados con Sí, nematodos enquistados, sí. ¿cuál podría ser la propuesta para el manejo y reducir las poblaciones? Ah, es parte de lo que andamos buscando. La respuesta como tal no la tenemos. Decía hace un rato, hay que usar pues un manejo integrado, un control integrado. Y yo creo que una parte importante es el utilizar, por ejemplo, estos insecticidas que van en tratamiento a la semilla o que se pueden aplicar al momento de la siembra, ¿verdad? Pero buscar esos insecticidas, porque hay algunos que tienen la doble función, que pueden actuar sobre insectos y sobre nemátodos. Algunos tienen características nematicidas. Pero además de eso, como les decía, pues fomentar el crecimiento de la microbiología del suelo, ¿verdad? Utilizando pues, productos biológicos. Existen algunas plantas que se conoce que tienen un efecto nematicida, ¿verdad? Como es el caso del cempasúchil, que es una planta del género Tagetes, que se conoce que tiene propiedades nematicidas. Entonces, pues, tratar de buscar, de hacer incorporaciones con este tipo de plantas. Y actualmente por ahí yo conozco a una investigadora que está trabajando en la búsqueda de este tipo de plantas de diferente tipo, buscando siempre el efecto nematicida. Entonces, pues es estar a la expectativa. Conforme estén apareciendo estas informaciones, pues sí estar tomando parte de, de estas informaciones que salen e irlas integrando en un manejo complejo, un manejo integrado. Ok, para ir cerrando la Y última. obviamente, pues, sí, No, adelante, adelante, perdón. no, sí decía, finalmente, pues mantener en buenas condiciones el cultivo, ¿no? Que no tenga ni estrés ni exceso de diferentes insumos, ¿no? Porque eso también puede provocar que sean más susceptibles. Sí. Hay una consulta que en muchas regiones, principalmente en áreas maiceras de Centroamérica, Sudamérica, no se ha visualizado el potencial de daño que pueda tener el tema de nemátodos. ¿Cuál podría ser una sugerencia, una ruta técnica como para ir abordando el problema y darle el peso que realmente se merece? Ah, no escuché muy bien. Decía, ¿me puedes Voy a repetir, repetir, por favor? en varias regiones maiceras de diferentes regiones de Latinoamérica no Sí, se ha dimensionado el problema de nemátodos. sí, ¿Cuál podría ser una sugerencia técnica para ajá, disponer sí, sí. de una ruta, un camino que nos ayude a abordar el problema y encontrarle solución a toda esta situación que tienen diferentes zonas maiceras? Ajá, sí. Em, bueno, ciertamente, la presencia de nemátodos, como lo comenté en un inicio, los daños no están bien identificados, ¿verdad? No sabemos cuánto daño, sabemos que están presentes, pero no sabemos cuánto daño nos están causando. Pues tendríamos que empezar por ahí, ¿verdad? Primero, conocer el tamaño de la población de los nemátodos, qué tipo de nemátodos tenemos y cómo están dispersos en nuestra región. Y después, porque un aspecto muy importante es que de las muestras de suelo que nosotros obtenemos, vamos a encontrar nemátodos, pero nosotros decimos son nemátodos asociados a maíz, es decir, que están presentes junto con las raíces de maíz. Eso no significa que estén causando daño, ¿verdad? Entonces, para poder definir el daño, primero necesitamos saber si en realidad los nemátodos están dentro de las raíces o están causando daño de raíz. ¿Y qué podríamos hacer? Pues tomar muestras de raíz y en el laboratorio empezar por ejemplo, a hacer tinciones de raíces tratando de buscar los nemátodos dentro de las raíces, ¿verdad? Si los encontramos ahí, pues es una muestra inequívoca de que sí nos están causando daño,
Y entonces ahí sí tendríamos que hacer pruebas más controladas. Nosotros hacemos pruebas en invernadero, haciendo incluso inoculaciones de nemátodos en áreas confinadas, con un exceso de control, ¿verdad? E ir monitoreando el comportamiento de las plantas a través de su ciclo. Cómo va creciendo las plantas cuando tienen la presencia de nemátodos y cuando no la tienen. Entonces podemos ir observando cómo se van dando esos efectos en la reducción del desarrollo de las plantas. Pero necesariamente tendríamos que hacer pruebas, ¿verdad? De otra forma, o así a simple vista, o con un simple muestreo del suelo y encontrar que tengo ahí tantas larvas o tantos nemátodos por gramo de suelo, no necesariamente me indique que me están causando un daño significativo, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, doctor Javier Ireta. También un agradecimiento para nuestro auditorio. Ha sido un tema muy interesante, nos despierta otros intereses y creo que nos viene a alimentar en el tema técnico donde nos relacionamos. De esta manera, pues estamos llegando al final de nuestro webinar. Muy agradecidos a todos por la participación. Posteriormente al webinar estarán recibiendo una encuesta para que ustedes puedan calificar este espacio y también nos puedan brindar sus recomendaciones para otros temas que vienen a futuro. A nombre de todo el equipo de NK Semillas de Syngenta, les agradecemos la atención y que tengan una feliz tarde. Saludos a todos. Hasta pronto. Saludos. Innovar. De eso se trata la vida. Nacemos y en cuestión de segundos ya nos encontramos experimentándolo todo. Creamos, probamos, fallamos, mejoramos. Aprendemos de otros, sí, pero también de nosotros mismos. Solo así podemos llegar a ser más grandes, comprendiendo las tradiciones sin resignar esa permanente búsqueda del cambio. Y proyectamos. Donde solo hay tierra, vemos un campo. Donde hay campo, vemos cultivos. Donde hay cultivos, vemos alimento. Y en el alimento, vemos futuro. Somos NK Semillas. Y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades, con innovación y tecnología, para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. Llegó el momento de dar un paso más. NK Semillas. Innovar para ser mejores.